Dios va a estar bendiciendo nuestra vida. Amén. Amén. Gracias, Señor. Toma tu Biblia en esta hora y di conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Amén. Hoy la leeré, la escucharé y la palabra incorruptible del Señor transformará mi vida, mi familia, mi país para siempre. Amén. Aleluya, nunca será igual. Dios va a cambiar tu vida. La palabra de Dios es lo más importante que nosotros podemos tener. Usted no se puede perder ni una reunión, no se puede perder un día sin leer la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios quiere, miren lo que dice en San Mateo capítulo 4, versículo 4. San Mateo o Mateo capítulo 4, versículo 4. Dice: y respondió Jesús y dijo: escrito está. Frente a cada circunstancia que estás viviendo, tenés que saber qué está escrito. Conocer la palabra de Dios. Dice: no solo de pan, di conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. No es tan importante lo que tú puedas tener, lo que tú puedas comer, sino que tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Con esa palabra Jesús puedo enfrentar a Satanás con todas sus tentaciones. Cuando viene tentación a tu vida, tenemos que rechazarla con la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. No puede ser que todavía, y vuelvo a repetir, que todavía no sabemos ni los libros de la Biblia dónde están. ¿Dónde están los libros? Tenemos que conocer al dedillo, es nuestra arma. Necesitamos tener un arma. No puede ser que nosotros no conozcamos la Biblia. Somos la gente del libro negro, nos conocían. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. No seamos como los testigos de Jehová que saben 2 versículos y con esos versículos salen a la calle. Nosotros tenemos que conocer para nuestra vida todo. Vino una mujer al negocio y me decía: ¿le puedo dejar un tratado? ¿Le puedo dejar una hojita? Y yo le dije: ¿qué sos testigo de Jehová? Sí, somos testigos de Jehová. No necesito, porque yo leo la Biblia. Y me dice, porque ustedes, le digo a ella, ustedes tienen la Biblia cambiada. Entonces le mostré donde dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el verbo era Jesús. En el principio no en la creación del hombre, sino en el principio de todo Jesús estaba. Amén. No en el principio de la humanidad ni en el principio del universo, sino que en el principio de todo, aunque Dios no tiene principio. Entonces me dice, yo digo, pero ustedes tampoco creen, porque en la Biblia de los testigos de Jehová dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Un Dios, o sea, lo ponen como a Jesús, como si ustedes digo, no tienen a Jesús que murió en la cruz, no pueden ser salvos y ni van a ir al cielo. Entonces me dice, sí, algunos van a ir, los 144.000. Pero cuando la Biblia habla de los 144.000, habla del pueblo de Israel, no habla de nosotros. Entonces le busqué donde dice en Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de la segunda venida del Señor. Ella ni lo conocía, pero salió a predicar con lo que le enseñaron. Que dice que Dios va a venir, el Señor con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Pero no lo conocían. Por eso nosotros tenemos que conocer. Decirle que está cerca tuyo, tenés que conocer la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que estudiar. Dice que no solamente de pan, tan preocupados por la economía, que nos olvidamos que podemos vivir con la palabra de Dios. Porque frente a cualquier circunstancia que nosotros tengamos, tenemos que leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Miren que dice en Lucas, en el capítulo 4. Este versículo lo conocemos
Dice que el Espíritu, dice que Jesús llegó a la sinagoga. Jesús llegó a un culto, ¿no? Que hacían ahí. Y dice que le dieron el libro para leer. Y él toma el libro del profeta Isaías. Isaías dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Declara él esta hora, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios está sobre tu vida, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dios nos ha ungido. Somos ungidos. No somos cualquier cosa. No solamente conocemos la palabra, sino que estamos ungidos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Es importante que nosotros conozcamos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Amén. Que necesitamos de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios ya está dentro nuestro. Tienes la misma autoridad. A veces yo me río, ¿no? Y porque hay algunos que dicen, pero usted es pastor, usted tiene que saber esta palabra. No, todos tenemos que saber. Amén. Toda la gente tiene que conocer la palabra de Dios. No es porque estuvo en el seminario o lo que sea. Cada uno de nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que ir a un seminario. Tenemos que nos enseñe la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da vida. Amén. Son vida para nosotros. Y estaba pensando, hoy en día Jorge me había llamado hoy que el suegro de la hermana está enfermo. Ayer mientras que estábamos trabajando, Alejandra, la vecina, dice, orá por mi esposo que tiene cáncer. Oramos, pues vino una cliente a mi negocio y decía, orá por mi esposo que tiene cáncer. Hay un espíritu de enfermedad que está moviendo, pero Dios quiere que nosotros podamos ser libres de todo eso. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios nos va a hacer libres. Aleluya. Miren lo que dice en el Salmo 107. Salmos 107, versículo 20. Envió su palabra y los, ¿qué le hizo? Sanó. Y los sanó. ¿Cómo los sanó? Por la palabra. Dice, vio su palabra y los libró de su ruina. Si hay alguno que está en ruina, en esta hora quizás lo está mirando y se tiene problema económico, dice que Dios te va a librar. Tenés que conocer la palabra de Dios. Amén. Tenés que escuchar la palabra, meditar en la palabra de Dios. No es solamente sacarla cuando vamos a la iglesia, no es solamente sacarlo cuando nosotros necesitamos algo de Dios, sino que necesitamos. Si Jesús pudo sanar a los enfermos, porque estaba la unción del Espíritu Santo, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Amén. No necesitamos tener un cargo, tener lo que sea. Jesús, cuando estuvo en la tierra, aunque era Dios, dice que Él se despojó de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Y Él hizo los milagros como hombre, para demostrarlo a nosotros que nosotros también podemos hacer milagros. Le dije a Jorge, tenés que andar a orar por el suegro de tu hermana, poner las manos y orar en el nombre de Jesús. No tenemos que esperar que venga alguien iluminado para orar, sino que cada uno, mire lo que dice en Marcos 11:24. Marcos 11:24. Esto es tremendo, escuchen. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. ¿Se acuerdan que Jesús maldijo la higuera, que nunca más iba a dar fruto? Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. En otra, creo que la versión inglesa o la versión en ruso, dice tened la fe de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener la fe que lo que nosotros le pedimos a Dios, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir.
Si pedimos sanidad, Dios lo va a hacer en nuestra vida, pero tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, para cada situación de la vida, para cada situación que tenemos que enfrentar, la palabra de Dios tiene la solución. Amén. Mire qué dice. Porque de cierto os digo que cualquiera, di conmigo cualquiera. O sea, cualquiera. No está hablando de pastor, evangelista, de que tiene, no, cualquiera. Que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyeren que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, es importante que subrayemos, si nos pueden marcar eso, por tanto os digo que todo lo que pidieres, ¿cuántas cosas? Todas las cosas que pidieres, todas las cosas, económicas, financieras, familiar, de convivencia, de lo que sea, que todas las cosas que pidieres orando, creed que lo recibiréis, os vendrá. En otra versión dice, todo lo que pidieres creyendo que lo recibiste. Amén. Tenés que creer que ya lo recibiste. En el momento que le pediste a Dios, ya lo recibiste. ¿Pueden creer eso? Que en el momento que nosotros oramos a Dios, porque a veces pensamos, ¿saben qué? Muchas veces nosotros pensamos que lo que me pasa es porque Dios quiere, y hay algunos que dicen ahí, que Dios quiere moldear mi vida. Y que me enfermé porque Dios quiere probar mi fe. No, nada que ver, porque dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. A darnos vida y vida en abundancia. Dios mandó a Jesús para que nosotros tengamos vida. Amén. O sea, el que manda la enfermedad, ¿quién es? Satanás. Nunca Dios te va a mandar una enfermedad. ¿Saben por qué? Porque en el cielo no hay enfermedad. Y como en el cielo no hay enfermedad, Dios no te lo puede mandar. Y Dios no manda enfermedad. Jesús nunca enfermó a nadie caminando sobre la tierra. ¿O usted escuchó o leyó algo que Jesús había enfermado a alguien? Cuando la Biblia dice, cuando de alguna manera dice que Dios envió a algún espíritu o algo así, o Dios lo entregó, no es que Dios mandó. Escuchen bien esto. Dios permitió, o sea, como que le sacó la cobertura. ¿Me entienden? Pero no es que le envió la enfermedad. Dios le sacó quizás en un momento que había un pecado. Estaba pensando, ayer le compartía, Graciela le decía, y nosotros oramos por Israel. ¿No será que Dios está tocando el corazón de Israel? Usted sabe que en Israel no se puede predicar, hablar de Jesús. Está prohibido por ley predicar, hablar de Jesús. Y hay misioneros, hermanos nuestros, que están allí. ¿No será que Dios está permitiendo esto? No es que mandó a los, como jamás, sino que Dios permitió quizás. Y tendrá que pagar un precio. Por eso que Dios quiere, queremos conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer lo que Dios dice. Dice que Jesús caminaba por la tierra y sanaba a todos los enfermos. Eso tenemos que conocerlo, conocer la palabra. Si podemos tener un diccionario bíblico, si podemos tener todo lo que podamos tener, no invertir en cosas que no nos sirven. A veces compramos cosas, pero no tenemos dinero para comprar una Biblia, un comentario, un diccionario. Es importante eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. En Santiago. Mira lo que dice Santiago. El capítulo 1 de Santiago. Ahora van a aprender dónde está el libro de la Biblia. Tenemos que conocer la palabra, hermanos. Tenemos que saber dónde está. Dios quiere que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Dice
Por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para La ira. oír. Sea pronto para oír. O sea, tenés que estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Atento. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo ahí sí para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque a veces nosotros queremos hacer justicia por mano propia, ¿no? Y entonces Dios dice, yo no puedo hacer nada, porque vos ya hiciste justicia. Dice que no puede obrar la justicia de Dios. Permite que la justicia de Dios actúe. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de esta, es como un semejante a un hombre que considera su espejo, su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. A veces se puede mirar en el espejo, se ve la palabra, pero se olvida, se va, se olvida. No, mañana seguimos con nuestras tareas, nos levantamos temprano, vamos a trabajar, tomamos colectivo, hacemos todo lo que tenemos que hacer y nos olvidamos de esta palabra que hablamos hoy. Así que esta palabra tiene que estar guardada en tu corazón. Tenés que volverla a escuchar en YouTube, tenés que escucharlo otra vez la palabra, llegar a tu casa, como están anotando algunos de los versículos, y volver, porque el día miércoles ya nos olvidamos. Hoy cuando llegas a tu casa a la noche, antes que empiece el debate, o no mires el debate, y medita lo que Dios te dijo esta mañana. Mañana comenzar, ¿qué es lo que dijo Dios? ¿Qué dijo el pastor? Porque yo le pregunto, lo que hemos predicado el domingo pasado, usted seguramente que no se acuerda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores. Si nosotros oímos hoy que tenemos que leer la palabra de Dios y no la leemos, ¿qué va a pasar? Nos olvidamos. Ni cómo era, ni qué pasó, ni quién vino, ni quién estaba. Por eso necesitamos poner por obra. Porque dice más, el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si nosotros hoy no ponemos en práctica la palabra de Dios, perdimos un día, perdimos nuestro tiempo, perdimos 2 horas, perdimos todo lo que teníamos que hacer. Pero lo importante es que nosotros, porque Dios está hablando, Dios está hablando a tu vida en esta mañana. Dios está hablando al horario que estás mirando este video. Dios está hablando a tu vida. Toma la Biblia, tiene que estar en primer lugar la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Si usted ve, si pueden ver, toda esta Biblia es desgraciada. Todos los días está abierta esta palabra sobre la mesa. Está todo marcada. Y eso es importante, que nosotros podamos meditar en la palabra de Dios. Amén. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque cuando vienen los problemas, dicen, pastor, ¿qué hago ahora? No sé, usted tiene que saber lo que tiene que hacer. Tiene que saber, porque la palabra de Dios te da para todas las cosas de tu vida. Este es un versículo. Para cada situación que usted tiene en su vida, está la palabra de Dios. ¿Saliste de garante? La palabra de Dios dice que no salgas de garante. Si hay algo que pasó en tu vida, la Biblia te dice, ¿estás enfermo? Dice que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él llevó todas nuestras enfermedades. Dice, cuando tienes problemas, angustia. Yo estaba meditando, hay un versículo, una parte de la Biblia, en el capítulo
7, versículo 24. Mateo. Muchas veces nosotros, cuando nos pasa algo, recién empezamos a buscar a Dios, ¿verdad? Cuando hay circunstancias difíciles, llamamos por teléfono al pastor, a los hermanos, oren por mí porque me pasó esto y esto. Cuando tenemos que ya ser bien maduros para orar nosotros solos, por cada circunstancia, podemos unirnos en oración, pero no delegar en otra persona lo que nosotros tenemos que hacer. No delegarle al pastor o a la iglesia, a quien sea, para que pueda solucionar nuestros problemas. Si te falta lo necesario, la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Si nosotros ponemos en práctica todos los versículos que nosotros leímos, escuchamos, tantos mensajes que hemos oído en este lugar, ¿cuántos mensajes? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado en la palabra de Dios? Si hubiéramos puesto por hora por lo menos el 10%. Dice que cualquiera, otra vez está hablando, que dice cualquiera, pues que me oye estas palabras. Si la palabra de Dios está en presente continuo, yo les digo, como dijo Jesús, cualquiera de ustedes que oye estas palabras y las hace, a partir de hoy, si cualquiera de ustedes oye este mensaje, esta palabra, y lo hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto sería bueno, este versículo que tendría que estar al final de la Biblia y que todos puedan decir, si usted no pone en práctica toda la palabra de Dios, si usted la puso en práctica, usted está edificando sobre la roca. Su vida, su familia, porque después nosotros nos quejamos que nuestros hijos no se congregan, que nuestros hijos no van a la iglesia, que nuestros hijos están en la droga, están en eso, pero el fundamento no le pusimos a ellos. Ya es tarde. Dice, descendió lluvia, tuvieron río, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y no cayó. Pueden pasar circunstancias a esta casa, a otra casa, en tu casa, en tu familia, en el barrio, cualquiera puede haber problemas. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué es la roca? Cristo. Amén. Y su palabra. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tu hogar, tu matrimonio, todas estas cosas tienen que estar fundadas sobre la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios, todo. Fuera de la palabra, nada. Solamente es la constitución de Dios. Yo creo que se habla mucho de la constitución. Esta es la constitución. Para ponerla en práctica. Usted no puede hacer una ley que esté en contra de la constitución. Dice, pero cualquiera, que me oye esta palabra y no las hace. Si nosotros escuchamos este mensaje y nosotros mañana no empezamos a estudiar la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Dice, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué sería la palabra insensato? Porque nosotros usamos la palabra insensato. ¿Qué sería la palabra insensato? ¿Tonto? ¿Qué sería insensato? Porque no hablamos nosotros la palabra insensato. Lo compararé de él, eso es un insensato. Claro que nosotros nos duele cuando nos dicen así, ¿no? Dice, un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, vinieron con ímpetu contra aquella casa y la casa cayó. Veo la inundación acá, a veces la inundación ahí en el mundo, no pasa acá, gracias a Dios, y la casa cae. Ahora, ¿qué va a hacer cuando cae la casa? Si lo arrastró, usted no puede reparar de un día para otro, porque la casa se cayó.
Por eso que nosotros necesitamos empezar el día, dice, estar firmes para el día malo. El día malo puede llegar, pero tenemos que estar firmes. Estar en la palabra de Dios. ¿Cómo puedes arreglar una casa que se cayó? Una casa que vino el viento, que vino la lluvia y la destruyó toda. Es imposible. Solamente Dios puede hacer un milagro. Amén. Pero por eso que nosotros, antes que pase toda esta cosa, porque imagínense que si una casa se destruye, tienen que comprar colchones nuevos, que tienen que arreglar el techo, tienen que arreglar un montón de cosas, porque no hizo las cosas bien de antemano, porque no puso en práctica. Hogares que dicen, oren por mis hijos que están en la droga, oren por mis hijos, no se quieren congregar. ¿Y dónde estuviste todo este tiempo cuando eran pequeños? Aún cristianos dicen, yo los dejo que elijan su camino. La Biblia nos dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará. Amén. Entonces a los que nos están escuchando y tienen hijos, nietos, sobrinos, instrúyelo de ahora. Yo digo, disculpen lo que voy a decir, pero ¿usted sabe dónde murieron la mayor cantidad de gente en Israel ayer? En una fiesta electrónica. Eso sí, no pueden trabajar el día sábado, ¿no? Porque ya es Shabbat. El sábado no lo pueden tocar para nada. Pero sí podían estar en una fiesta electrónica. Ahí estaban preocupados. Por eso que nosotros necesitamos poner una base en nuestros hogares, en nuestra familia, en tu vida. Para que después, cuando vengan los vientos, que venga la tempestad, podamos estar firmes y nuestra casa no caiga. Y nuestra casa no va a caer. No va a caer. Por eso necesitamos congregarnos. Tenemos que luchar. El Espíritu Santo, la palabra de Dios nos va a dar vida. Dice que la palabra de Dios envió su palabra y ¿qué hizo? Lo sanó. O sea, la palabra de Dios tiene poder para sanar tu cuerpo. Tu mente, tu corazón, tu mente entregada al Señor. Hay una palabra que nos olvidamos cómo era. Que el cerebro, descubrió que el cerebro segrega una sustancia que cura tu cuerpo, pero que tiene que estar en paz. Tu cuerpo está tan preparado para vivir en paz y no enfermarse. ¿Vio cuando se corta usted? Ahí no van los glóbulos blancos, van ahí a batallar y ya no sale más sangre. Nuestro organismo está preparado para funcionar, pero nuestro organismo tiene que funcionar en paz, conociendo la palabra de Dios. Y Dios va a ser el que va a guiar nuestra vida. Pero tenemos que conocer la palabra de Dios. En tu interior tiene que estar la palabra de Dios. Esto lo hablamos y lo seguimos hablando y lo vamos a seguir hablando. Porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Di la palabra, dijo el centurión. El centurión no era del pueblo de Israel, no era evangélico, digamos, ¿no? Pero le dijo Jesús, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, declara la palabra. Tenemos que aprender a declarar las promesas de Dios para nuestra vida. Declara la promesa de Dios para tu vida. Reclama al Señor las promesas. Y como dice, todo lo que pedimos ya lo recibimos. Amén. Ya lo tenemos recibido, ya lo recibimos, ya lo tenemos. Todavía no se cumplió, todavía me duele, todavía tengo la fiebre, pero ya lo recibí en mi corazón. Ya sé, declaro la palabra de Dios, que ya estoy sano. Frente a las circunstancias que estamos viviendo hoy en día, tenemos que decirle, Señor, tu palabra lo dice. Tu palabra lo dice. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar a Dios. Vamos a declarar la palabra. Comienza a declarar sobre cada circunstancia. Yo sé que hay muchos que están con problemas económicos, problemas físicos,
problemas familiares. Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu palabra en esta hora. Enviamos palabra a los hogares, Señor, a cada familia que está reunida escuchando este audio, Señor, este video, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por ellos, Señor. Oramos por sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, declaramos la palabra. Los que están enfermos, Señor. Los que están enfermos.